en alguna parte de nuestro material didáctico, aparece como ANOVA con submuestreo. La idea de este caso es que en el experimento, en cada unidad experimental, se toman varios datos de la variable de respuesta. Y a esos varios datos de la variable de respuesta que se toman en cada unidad experimental se les llama submuestra. Por eso también a este tipo de análisis de varianza se lo llama ANOVA con submuestreo. Entonces, van a haber unidades experimentales, como en cualquier experimento, a las cuales se le asignaron los tratamientos de manera independiente, pero luego, dentro de una unidad experimental, se toman varias observaciones. Entonces va a haber también unidades de muestreo dentro de las unidades experimentales. Vamos a ver algunos casos en los que podría ser necesario hacer esto. Por ejemplo, la unidad experimental que estamos usando está constituida por varios elementos y la variable de respuesta se mide en cada uno de esos elementos. Ese sería un caso por el cual es necesario hacer su muestreo. Por ejemplo, hay un experimento en el que queremos responder si la condición de almacenamiento de naranjas incide en la concentración de ácido ascórbico, que es como el promotor de la vitamina C. Entonces, para ver si la condición de almacenamiento incide en la concentración de ácido ascórbico, lo que hacemos es almacenar las naranjas en distintas condiciones. Y la unidad que se usa como unidad experimental para la cual se va, o a la cual se le va a aplicar alguno de los tipos de almacenamiento o condiciones de almacenamiento, es el cajón de naranjas. Pero luego, para medir la variable de respuesta, que es el contenido de ácido ascórbico, no lo hacemos en todo el cajón, sino que de ese cajón elegimos algunas naranjas al azar y a cada una de esas naranjas le tomamos el valor de contenido de ácido ascórbico. Es decir, que la variable de respuesta se mide en una subunidad, en la unidad de muestreo. Y si, por ejemplo, eligiéramos 5 naranjas, entonces tendríamos 5 datos de cada cajón, es decir, 5 submuestras de cada unidad experimental. Otro caso. Hay un experimento en el que se quiere evaluar el efecto de diferentes pasturas en la producción de leche. Y la unidad lógica para asignar las pasturas, como la pastura está sembrada en el campo, entonces en cada parcela con un determinado tipo de pastura, se ponen varias vacas. Es decir, que la unidad experimental es ese conjunto de vacas. Por ejemplo, un conjunto de 30 vacas en cada parcela. La unidad experimental es el conjunto de 30 vacas que se asigna a cada parcela que tiene distinta pastura. Pero luego la producción de leche se va a medir en cada vaca. Entonces, elijo al azar algunas de esas vacas en cada unidad experimental. Por ejemplo, elijo 4 vacas en cada unidad experimental y a esas vacas les mido la producción de leche por día. Entonces voy a tener 4 observaciones de cada unidad experimental. La unidad experimental sería el grupo de 30 vacas y la unidad de muestreo sería cada vaca. Otro caso es algún caso en el que se mide más de una variable de respuesta. Y para una de esas variables de respuesta, la unidad de medición es la unidad experimental completa. En cambio, para otra de las variables de respuesta, la unidad a la que se mide la variable es una parte de esa unidad experimental. Un ejemplo para este caso sería este experimento ecológico en el que se evalúan 2 variables de respuesta. Por un lado, se va a evaluar el porcentaje de supervivencia de plantas. Entonces, para medir el porcentaje de supervivencia, va a ser necesario que cada unidad experimental sea un grupo de plantas, porque para calcular un porcentaje necesito saber cuántos individuos cumplen con determinada condición sobre un total. Entonces, para calcular esos porcentajes, la unidad experimental es un conjunto de 20 plantas. Pero también quiero
registrar otra variable de respuesta, que es la altura de cada planta. Entonces, en este caso, la unidad experimental es una bandeja con 20 plantas a las que se le asigna, a cada bandeja se le asigna alguno de los tratamientos, y luego la segunda variable, el porcentaje de supervivencia, se mide por bandeja, pero la segunda variable se mide en cada subunidad, en cada submuestra dentro de cada unidad experimental. En este caso, la unidad de muestreo sería cada planta, y a cada planta le mido la altura. Otro caso es el caso en el que, cuando me refiero a otro caso, me refiero a un caso en el que es necesario tomar submuestras. Ese otro caso sería aquel en el que no se puede examinar la unidad experimental completa, porque es muy caro, porque es muy difícil, porque es muy trabajoso, sea por lo que sea, no se puede examinar la unidad experimental completa, y entonces lo que se hace es tomar muestras dentro de esa unidad experimental completa. Un ejemplo podría ser un experimento en el que se evalúa el efecto de la fertilización sobre el rendimiento de algún cultivo. Ese rendimiento se expresa en kilos de materia seca por hectárea. Pero lógicamente, si yo hice un experimento a campo, donde la parcela experimental es una parcela grande, por ejemplo de 10 por 20 metros, cosechar todo el material de la parcela, ponerlo a secar para pesarlo, sería bastante engorroso. Entonces, lo que hago es, dentro de cada unidad experimental, que acá está representada por cada rectángulo, ¿sí? El rectángulo grande es la unidad experimental. Fíjense que acá se asignaron distintos tratamientos a cada unidad experimental. Y en lugar de cosechar toda la parcela de gran tamaño, lo que hago es tomar muestras dentro de esa parcela, ¿sí? Esta sería la unidad de muestreo. El rectángulo más pequeñito sería la unidad de muestreo, en la cual yo voy a medir la variable de respuesta. Entonces, para este caso voy a tener 2 unidades de muestreo dentro de cada una de las unidades experimentales. Otro caso podría ser que durante la conducción del experimento surge algún imprevisto y entonces quiero registrar una nueva variable que no estaba pensada inicialmente. Y esa nueva variable no se puede registrar en toda la unidad experimental, sino que se va a registrar en muestras dentro de esa unidad experimental. Un ejemplo podría ser un experimento comparativo en el que estoy evaluando distintas variedades de pimiento y tengo 8 parcelas con cada variedad, o sea, 8 unidades experimentales. Luego, lo que ocurre durante la conducción del experimento es que el cultivo de pimiento es afectado por una larva de insecto que se alimenta de las hojas. Entonces se decide comparar el grado de infestación entre las variedades de pimiento. Ya que tengo distintas variedades sembradas y todas fueron atacadas por este insecto, entonces lo que voy a hacer es evaluar el grado de incidencia, el grado de infestación de este insecto para comparar, para ver si alguna variedad es más afectada que otra. Para eso, la variable de respuesta que decido registrar, es la cantidad de hojas atacadas por planta. Es decir, que la unidad experimental o la unidad de observación, en este caso para registrar esa variable, es cada planta. Y la unidad experimental del experimento era una parcela con muchas plantas. Entonces, para esto, para poder registrar la cantidad de hojas por planta, selecciono al azar algunas plantas dentro de cada unidad experimental. Y ese sería entonces otro caso de submuestreo. Voy a tener más de un dato para cada parcela. Otro caso es aquel caso en el que se repiten mediciones de una misma unidad experimental simplemente como una forma de evaluar la confiabilidad de la técnica que estoy usando para analizar el material experimental. Un ejemplo sería, si queremos evaluar el efecto de tratamientos de producción agrícola orgánica y producción convencional.
sobre la concentración de nitrógeno. Y bueno, en parcelas que son de maíz. En cada parcela lo que yo hago es tomar una muestra de suelo, ¿sí? Y esa muestra de suelo tiene un determinado volumen. Y lo voy a tomar a esa profundidad que dice acá que quiero evaluar el contenido de nitrógeno, a 30 centímetros. Entonces, en cada una de las unidades experimentales tomo una muestra de tierra, de suelo. ¿Para qué? Para hacer la determinación química. Pero cuando se hacen determinaciones químicas se suele hacer esto de que para una muestra, para una unidad de análisis, se toman varias submuestras y se registra la concentración de nitrógeno en cada una de esas submuestras para poder evaluar el valor que tenía esa muestra de suelo. Entonces este sería otro caso de submuestreo. Por último, podría ser que la medición de la variable de respuesta implique que destruyamos la unidad experimental o parte del material que tiene esa unidad experimental. Entonces, en ese caso también podemos hacer un submuestreo. Acá también tienen un ejemplo. La variable de respuesta que quiero registrar es la biomasa de raíces. Mi parcela de terreno es una parcela con muchas plantas y si yo quiero registrar la biomasa de raíces, entonces tengo que arrancar la planta para pesar la parte de la raíz y eso implica que esa planta se pierde. Entonces, el material experimental se destruiría para poder registrar la variable. Por eso no tomo a todas las plantas, sino que selecciono algunas plantas de cada unidad experimental para hacer esa determinación, para medir esa variable de respuesta y evaluar si el desarrollo de la raíz es igual o no entre los tratamientos. ¿Bien? ¿Se entendieron los ejemplos? Sí, profe. Bien, entonces en todos estos casos lo que estamos diciendo es que de cada unidad experimental voy a tener más de un dato. Ese dato lo tuve que obtener al azar, ¿sí? O sea, la forma en que yo elijo las submuestras en las que voy a registrar a mi variable de respuesta es al azar. Dentro de cada unidad experimental se eligen al azar las subunidades o las submuestras. Esa condición de que intervenga el azar en la selección de las submuestras garantiza que las estimaciones que luego obtenga de esos datos sean insesgadas. ¿Bien? Piensen que lo que nosotros teníamos normalmente en un experimento era un dato de cada unidad experimental para evaluar el efecto de algún factor. Ahora vamos a tener varios datos de cada unidad experimental. Esos varios datos me sirven para estimar el valor de esa unidad experimental. Cuando yo, por ejemplo, tomo varias muestras de esta unidad experimental, entonces con la información de estas varias muestras voy a estimar el valor de contenido de nitrógeno para toda esta muestra. De la misma manera, en este ejemplo, cuando yo mida la materia seca en estas dos submuestras, con esos valores puedo determinar cuál es el rendimiento de esta unidad experimental. Con estas dos puedo estimar el rendimiento de esta unidad experimental y así sucesivamente. Es decir, que las submuestras me sirven para estimar el valor que corresponde a esa unidad experimental. ¿Qué les parece? ¿Qué medida usaré para estimar el valor de toda la parcela o de toda la unidad experimental? Yo tengo varios datitos. Entonces mi pregunta es, con esos varios datos, ¿qué medida calcularé para estimar el valor de toda la parcela? ¿Puede ser una media, profe? Sí, exacto. Lo que vamos a hacer es calcular una media. Exactamente, ¿sí? El promedio de las submuestras de una unidad experimental
mediría cuál es el valor para toda la unidad experimental. Muy bien. Ok. Cuando hacemos un submuestreo, entonces tenemos unidades experimentales y también tenemos unidades de muestreo. Por lo tanto, como hay dos tipos de unidades, se definen dos tipos de errores. Va a haber un error experimental, que es el que ustedes ya conocen, que representa la variabilidad entre unidades experimentales que recibieron el mismo tratamiento. Y va a haber un error de muestreo, que lo que representa es la variabilidad entre unidades de muestreo dentro de una unidad experimental. Es decir, que el error de muestreo sería la variabilidad, esto que está acá numerado es para ver que hay 3 réplicas de unidades experimentales que recibieron este tratamiento que está representado por el color blanco. Entonces la variabilidad entre esas 3, así como la variabilidad entre las 3 naranjas y las 3 celestes, me diría cuál es el error experimental. En cambio, el error de muestreo correspondería a la variabilidad entre unidades de muestreo dentro de una unidad experimental. Bien, dentro de esta hay una variabilidad, entre estas 3 de esta otra unidad experimental hay una determinada variabilidad, entonces vamos a medir el error de muestreo como la variabilidad que ocurre dentro de cada unidad experimental. ¿Y qué les parece a ustedes lógico con respecto a estos errores? El error experimental, que siempre hemos llamado así, ¿será igual, mayor o menor que el error de muestreo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes esperarían que la variabilidad entre unidades grandes, o sea, entre unidades experimentales, sea igual, mayor o menor que la variabilidad que hay dentro de cada unidad experimental? Menor. ¿El error Mayor. experimental menor que el de muestreo? Mayor. Sí, por lejos. Bueno, ahí hay otro compañero que dice que sería mayor. No sé si alguien tiene alguna opinión para desempatar. No los escucho, pero lo que, si ustedes se ponen a pensar que este cuadrado, en realidad este rectángulo, está representando una parcela de terreno, el rendimiento que yo obtenga en esta parcela de terreno, el que obtenga en esta y el que obtenga en esta, o sea, las 3 que recibieron el mismo tratamiento, tiene una variación. Y mi pregunta es, ¿les parece que esta parcelita más pequeña, esta submuestra, será más parecida a cualquiera de las que están en la misma unidad experimental o será más parecida a cualquiera de las que están en otra unidad experimental? A la que están en la misma. A las que están en la misma. Es bastante lógico suponer que todas las condiciones que haya dentro de este sector son más parecidas, seguramente que por más que yo haya tenido el máximo cuidado, las condiciones que estén aquí van a ser más parecidas entre sí que las condiciones que hay entre cualquier sector de esta y de esta parcela, ¿sí? Entonces lo lógico es que el error experimental sea mayor que el error de muestreo, ¿sí? Y esa es una de las cosas que deberíamos probar, porque dentro de una unidad experimental debería haber poca variabilidad, porque justamente es el mismo tratamiento y está en el mismo sector, está todo juntito. Lo lógico es que esas submuestras sean muy parecidas entre sí, en cambio que haya diferencias entre parcelas que están alejadas espacialmente. Bien, el registro de más de una observación por unidad experimental tiene una consecuencia sobre el análisis de los datos, porque, por ejemplo, en este caso yo tendría 3 datos de cada unidad experimental. ¿Y cuántas unidades experimentales hay? 9. Entonces, en total tendría 27 datos, ¿no?
¿Esos 27 datos son independientes entre sí? No, no son independientes entre sí, porque yo cuando asigné los tratamientos en este experimento, no lo hice a cada submuestra por separado. La unidad experimental, la unidad a la que yo asigné los tratamientos, es la parcela de tamaño más grande. Esta sería la unidad experimental, ¿sí? Entonces, esos 27 datos no son 27 datos independientes, sino que tienen una determinada lógica y estructura, porque estos 3 datos corresponden a la misma unidad experimental. Estos 3 datos corresponden a una misma unidad experimental. Entonces, cada uno de esos datos yo lo puedo identificar según qué su muestra es, pero en qué unidad experimental está. Y eso, el hecho de que no son totalmente independientes los datos, sino que hay una estructura porque cada dato está subordinado a una unidad experimental, se tiene en cuenta en el análisis. Y por lo tanto, la descomposición de suma de cuadrados va a tener un término más, que es justamente el término que se refiere a la variabilidad entre submuestras dentro de cada unidad experimental. ¿Bien? Dijimos que había 2 errores, entonces tengo que descomponer la variabilidad y calcular este error. Eso es lo que estamos diciendo acá, que tenemos que calcular la suma de cuadrados del error de muestreo, también tenemos que calcular los grados de libertad del error de muestreo para poder entonces hacer esa descomposición completa de la variabilidad total. Un modelo que representa a una observación, si es que hicimos un experimento bajo un diseño completamente aleatorizado, supongamos que estamos viendo este caso, ¿sí? Entonces, en este caso voy a tener 27 datos. Cada dato, supónganse que se refiere al rendimiento. Entonces tengo 27 valores de rendimiento. ¿Cómo identifico a cada dato en este caso? Por ejemplo, el valor de rendimiento que obtuve en esta parcela, lo puedo llamar I. ¿Y cuánto subíndice necesito? Necesito un subíndice que me diga qué tratamiento recibió. Este recibió el tratamiento azul. Necesito un subíndice que diga qué réplica es, porque para el tratamiento azul hay 1, 2, 3 réplicas. Y además necesito saber qué número de submuestra es dentro de esa unidad experimental, porque también podríamos numerar esas subparcelas, y entonces necesito un tercer subíndice que me diga si es la submuestra 1, la submuestra 2 o la submuestra 3. Bien, entonces cada dato se identifica con 3 subíndices, y sub IJK sería la observación o el dato que corresponde al iésimo nivel de tratamiento, jésima réplica, késima submuestra. Ese dato se puede descomponer, como siempre, en una media general para la variable de respuesta, más el efecto del iésimo tratamiento, más el error experimental, más el error de muestreo. El error experimental eran variaciones entre unidades experimentales tratadas igual. Entonces, yo lo que voy a ver es la variabilidad entre estas unidades experimentales. Y cada una de esas unidades experimentales, ¿cómo se identifica? ¿Cómo identifico yo esta unidad experimental? Porque es una determinada réplica de un determinado tratamiento. Entonces, los subíndices que necesito para registrar cuál es esta unidad experimental son solamente el subíndice I, el subíndice J. Por eso acá el error experimental tiene esos subíndices. En cambio, el error de muestreo, no solo tenemos que saber qué tratamiento recibió y qué número de réplica es, sino que también tenemos que saber qué número de submuestra es para calcular ese error de muestreo. Bien, entonces ese sería el modelo. Fíjense que hasta ahora, cuando hacíamos un experimento con un solo factor, esto era el modelo.
Lo que se agrega cuando tenemos más de una observación por unidad experimental es el error de muestreo en ese modelo. ¿Cuántas hipótesis vamos a tener que poner a prueba en este caso? Vamos a poner una hipótesis a prueba que es la que nos interesaba, que es para evaluar si hay efecto de tratamiento. Pero además vamos a poner a prueba otra hipótesis para evaluar si el error de muestreo y el error experimental son equivalentes. O si, como esperábamos por lógica, el error experimental es mayor que el error de muestreo. Esa hipótesis que estoy mencionando referida a los errores es una hipótesis que se plantea y se pone a prueba para evaluar que también se condujo el experimento. Obviamente que no es que el experimentador esté interesado en particular en saber cómo son los errores, sino simplemente ver si el experimento estuvo bien realizado. En este modelo, el subíndice I me dice qué tratamiento es, entonces el campo de variación es de 1 a T, donde T es el número de tratamientos. J me decía cuál era el número de réplica, entonces J va de 1 a R, donde R es el número de réplicas, y K se refiere a qué submuestra es, entonces K va de 1 a M, donde M es el número de muestras. Se supone que este término de error tiene distribución normal con media cero y varianza constante, que llamamos varianza del error experimental. Eso lo habíamos visto apenas iniciamos con el ANOVA. Y ahora agregamos que para este otro error también esperamos que tenga distribución normal, que la media sea cero y que su varianza sea constante. Ya ahora esa varianza se va a llamar varianza del error de muestreo. ¿Qué quiere decir esto? Que la varianza del error es constante. Recuerden que lo que quiere decir, me vuelvo acá al ejemplito, es que si yo mido la variabilidad entre unidades experimentales celestes, tiene que ser equivalente a la variabilidad que hay entre unidades experimentales amarillas y equivalente a la variabilidad entre unidades experimentales blancas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir que la varianza del error es constante. Lo mismo con el error de submuestreo. La variabilidad entre estas tres submuestras tiene que ser equivalente a la variabilidad entre estas tres submuestras, a la variabilidad entre estas tres, a la variabilidad entre estas tres, y así. ¿Bien? Entonces, esos son los dos supuestos. Bien, decíamos que para ese modelo podemos, tendríamos que plantear una hipótesis referida al efecto de los tratamientos y luego una hipótesis para comparar estos dos errores. Lo que está aquí indicado es que podríamos trabajar a partir de este modelo, ¿sí? Acá fíjense que lo que hicimos fue pasar el término mu para este lado, la diferencia entre cada observación y la media general estaría dando cuenta de la variabilidad total de los datos, y entonces a partir de esa expresión podemos descomponer la variabilidad total de los datos en esos tres términos que estamos mencionando acá, ¿sí? O sea, tau sub i sería el efecto de tratamientos, y como ya lo vimos cuando estábamos viendo al principio el análisis de la varianza, el efecto de tratamientos es la diferencia entre la media de un tratamiento con respecto a la media general. El error experimental ya lo habíamos definido cuando vimos modelos al principio también, y dijimos que era la variabilidad entre unidades experimentales tratadas igual. Por eso lo que se hace es cada observación de la unidad experimental menos la media del tratamiento al que pertenece esa unidad experimental. Pero el valor de una unidad experimental, ¿cómo se obtiene? Ustedes me habían dicho que era la media de cada unidad experimental. ¿Se acuerdan? Que yo les pregunté. Entonces, el error experimental sería eso, la diferencia entre el valor que le corresponde a esa unidad experimental y el valor de la media del tratamiento. Y por último, el error de muestreo sería la diferencia entre cada dato con respecto a la media de la unidad experimental a la que pertenece ese dato. Lo que estamos haciendo en
ecuación que está abajo es definiendo a qué se refiere cada uno de esos términos. ¿Bien? Si le aplicamos suma de cuadrados a cada uno de estos términos, entonces obtendríamos, o sea, si hiciéramos ese cálculo para todos los datos, obtendríamos la suma de cuadrados total. Acá obtendríamos la suma de cuadrados de tratamientos. Acá obtendríamos, esperen que borro esto para que... no nos mareemos. Acá obtendríamos suma de cuadrados del error experimental y con este cálculo la suma de cuadrados del error de muestreo, que son los términos en los que debemos descomponer la variabilidad total. ¿Bien? Dijimos que teníamos que poner a prueba una hipótesis referida al efecto de los tratamientos. En ese caso, la hipótesis es tal como la planteamos en otras ocasiones. Acuérdense que la pueden plantear así o podrían decir que tau sub i es igual a 0. Y para evaluar esa hipótesis usamos el mismo estadístico de prueba que veníamos usando, o sea, cuadrado medio de tratamientos dividido cuadrado medio del error experimental. ¿Sí? Luego dijimos que lo que íbamos a hacer era comparar las varianzas de los errores. Y como hipótesis nula, vamos a plantear que la varianza del error experimental es equivalente con la varianza del error de muestreo. Y como hipótesis alternativa, lo que habíamos dicho que era lógico suponer que la variabilidad entre unidades experimentales sea más grande que la que hay entre unidades de muestreo. ¿Bien? Entonces el estadístico de prueba para poner a prueba esta hipótesis sería un F calculado, que lo que hace es el cociente entre cuadrado medio del error experimental y cuadrado medio del error de muestreo. Como dijimos, la varianza del error experimental se supone que es mayor que la del error de muestreo. ¿Por qué? Porque en la varianza del error experimental está incluida la variabilidad de las unidades experimentales más la variabilidad de las unidades de muestreo dentro de cada unidad experimental, o sea que es más abarcativa en cuanto a la variabilidad, ¿no? Ok. Según este análisis de la varianza, entonces, la descomposición de la variación total es en esos términos que están en el modelo, ¿sí? Tenemos ahí tratamientos, error experimental, error de muestreo. Siempre hay una coherencia entre el modelo y el análisis. Y vamos a descomponer la suma de cuadrados total en esos términos, vamos a descomponer los grados de libertad totales en esos términos, vamos a obtener los cuadrados medios y con eso calcular los estadísticos de prueba que mencionamos. Y además, como hay dos errores, también hay dos coeficientes de variación. El coeficiente de variación que corresponde a la parcela principal, a la unidad experimental, perdón, que se calcula como ya hemos visto, y el coeficiente de variación que corresponde a la variabilidad entre submuestras, que se calcula como el cuadrado medio del error de muestreo, bajo raíz cuadrada, y dividido la media general. Es decir, que el cálculo conceptual es el mismo. Siempre hacemos la desviación estándar dividido la media. Y lo multiplicamos por 100 para que quede expresado en porcentaje. Y la forma de interpretar es la misma de siempre. Bien. Si hubiéramos hecho un diseño en bloques completos al azar, entonces el modelo que nosotros habíamos visto para un diseño en bloques incluía estos términos. Decíamos que descomponíamos la variación total en media general, efecto de tratamientos, efecto de bloques y error experimental. Como hicimos más de una observación por unidad experimental, se agrega este término que es el error de muestreo, ¿sí? O sea que los modelos son como el mismo modelo que vimos, pero agregando alguna cosa que tenga que ver con el caso particular de este experimento. Entonces, los términos del modelo son
los mismos que hemos visto anteriormente, y se agrega este que tiene que ver con el error de muestreo. Igual que en otros casos, no sé si están hablando, preguntando, pero me voy acá para ver si alguien está tratando de preguntar. Sí. No sé quién era que estaba tratando de hacer una pregunta. ¿Nadie estaba preguntando? Parecía que sí. No, disculpe, profe, fue sin querer. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Lo que pasa que, bueno, si tienen preguntas yo las respondo mientras estamos en clase. Si no entienden algo, si algo se les pasó rápido, preguntan y yo contesto. Lo que decía es que en este modelo el subíndice I indicaría cuál es el tratamiento, así que tiene un campo de variación de una T. El subíndice J diría cuál es el número de réplica, que en este caso, como es un diseño en bloques, indicaría cuál es el bloque. Y el subíndice K, como dijimos antes, me indica qué submuestra es dentro de cada unidad experimental. Obviamente que vamos a poner a prueba una hipótesis para tratamientos, igual que siempre, una hipótesis para bloques, igual que siempre, y una hipótesis que compare estos dos errores, ¿sí? Si hiciéramos el cuadro de ANOVA, entonces tendríamos esos términos que están en el modelo. Bloque, tratamiento, error experimental, error de muestreo. Si hicimos un diseño cuadrado latino, entonces vamos a tener que cada observación se tiene que identificar según qué tratamiento recibió, en qué fila está, en qué columna está y qué número de submuestra es. Por lo tanto, necesitamos 4 subíndices para identificar a cada dato. Ese valor se descompone en una media general para la variable de respuesta, más A sub I, que sería el efecto del iésimo nivel del factor, beta sub J, que sería el efecto de la jésima fila, rho sub K, que sería el efecto de la késima columna, epsilon sub IJK, que sería el efecto del error experimental, y gamma sub IJKL, que sería el efecto de el error de muestreo. ¿Bien? Como es un diseño en cuadrado latino, ya sabemos que el número de tratamientos tiene que coincidir con el número de filas y de columnas, o sea que va a haber esa cantidad de réplicas para cada tratamiento. Pero cuando hacemos el submuestreo, la cantidad de submuestras que tomamos en cada unidad experimental puede tomar cualquier valor. No tiene por qué coincidir con la cantidad de tratamientos. Bien. No sé si era que alguien quería entrar, sí. Ok, a partir de ese modelo, como hemos dicho en el modelo anterior, tenemos que poner una hipótesis, tenemos que poner a prueba una hipótesis referida al efecto de tratamientos, una para el efecto de las variables controladas por fila, una para las variables controladas por columnas, y la hipótesis que compara los errores. Y ahí está el cuadro de ANOVA, que no tiene ninguna novedad, en el sentido de que la cantidad de términos en que se descomponen la suma de cuadrados y los grados de libertad es las que corresponden a el modelo. ¿Bien? Y como decimos siempre, esto implica que si yo tuviera mi representación de la variación total de este conjunto de datos, entonces ¿cuántas partes tendría esa partición de la variabilidad total? Cinco. Exactamente, 5. Gracias por responder. Serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá, por ejemplo, sería la porción de efecto de tratamientos, efecto de filas, efecto de columnas, el error experimental y el error de muestreo. ¿Bien? Tantas partes como
términos aleatorios tiene el modelo. Esas mismas partes que aparecen acá como fuentes de variación identificables según el modelo. Bien, vemos un ejemplo. En este ejemplo se dice que se hizo un ensayo de campo en el que se incluyeron 5 tratamientos de fertilización para evaluar el efecto de esos tratamientos de fertilización sobre el rendimiento de cebada. De las 30 parcelas experimentales homogéneas que se disponía, se asignaron al azar 6 a cada tratamiento. Al momento de la cosecha, se tomaron al azar 3 cuadros muestra en cada parcela, cuyos valores de rendimiento, que son peso total de grano por cuadro muestra, se presentan en la tabla que sigue. ¿Dónde está la tabla? No está la tabla. A ver, se las puedo mostrar. Esperen que... ¿Se imaginan o no se imaginan? En el enunciado dice que tenemos 30 parcelas, así que podríamos pensar que hay una esquemita en el campo experimental. Podría ser que las parcelas de terreno estén así. Me salen muy bonitas, ¿no? Entonces, cada uno de estos rectángulos es una unidad experimental. Son 30 en total, y lo que dice es que como son homogéneas, entonces se distribuyeron completamente al azar los tratamientos. ¿Cuántos tratamientos hay? 5 tratamientos. Entonces, como hay 30 parcelas, puedo hacer 6 réplicas de cada tratamiento. ¿Bien? ¿Cómo asigno los tratamientos a las unidades experimentales? Haciendo una aleatorización completa, eso es lo que dice acá, es decir, yo numero las parcelas de 1 a 30 y sorteo a qué parcelas le toca el tratamiento 1, a qué parcelas le toca el tratamiento 2, a cuál le toca el 3, a cuál el 4, a cuál el 5. ¿Bien? Entonces supónganse que estas que yo sombreo son las parcelas a las que le tocó 1, 2, 3, 4, a las que le tocó el tratamiento 1. ¿Bien? De cada parcela, de cada unidad experimental, voy a tomar 3 cuadros muestra, es decir, voy a hacer una selección al azar de 3 sectores de esa parcela y en esos 3 sectores voy a pesar la cantidad total de grano. Esa es la variable de respuesta, peso total de grano por cuadro muestra. Por lo tanto, ¿cuántos datos voy a tener? Si tengo 5 tratamientos, cada tratamiento está replicado 6 veces y dentro de cada réplica tomé 3 submuestras, esa es la cantidad total de datos. El producto de 5 por 6 por 3. 90 datos. Esos datos ¿son independientes entre sí? No, no son independientes, porque los 3 datos que yo saque de esta parcelita no son independientes entre sí, porque no asigné los tratamientos a cada una de las submuestras por separado, sino que lo asigné a la parcela grande. La unidad experimental es a quien yo le asigné de manera independiente cada uno de los tratamientos o cada uno de los niveles del factor. En este caso no lo hice a cada submuestra, sino que lo hice a cada unidad experimental. Así que esos 90 datos no son independientes, tienen una estructura. Cuando vemos los datos, lo que vemos es que en tratamiento de fertilización 1
tiene una réplica 1 y dentro de esa réplica se tomaron 3 datos, ¿sí? Estos 3 datos son de la misma unidad experimental. Estos 3 datos son de la misma unidad experimental. ¿Bien? En este ejemplo, la variable de respuesta es el peso total del grano por cuadro muestra. ¿Y dónde se registró esa variable de respuesta? Se registró en cada unidad de muestreo. El factor que se evalúa es el tratamiento de fertilización y tiene 5 niveles. La unidad experimental es la parcela de terreno. Recuerden que conceptualmente la unidad experimental es la mínima unidad a la que se le asignó un tratamiento de manera independiente. ¿Sí? Y la unidad de muestreo es cada cuadro muestra. Es la unidad sobre la que se registró la variable de respuesta. El modelo que podríamos utilizar para representar un valor cualquiera de este experimento, si yo quiero, por ejemplo, identificar a este dato sería la observación que recibió el cuarto tratamiento que corresponde a la segunda réplica, a la segunda unidad experimental, y dentro de esa unidad experimental es la segunda submuestra. ¿Bien? Cada dato yo lo puedo identificar según 3 subíndices. Entonces, en el modelo, eso es lo que expreso, que I lo identifico según qué tratamiento recibió, qué número de réplica es y qué número de submuestra es. Ese valor de rendimiento se puede descomponer en una media general de rendimiento en grano, más tau sub i, que sería el efecto del 10º tratamiento de fertilización, más epsilon sub ij, que sería el error experimental, y si es el error experimental, corresponde en este caso a variaciones entre unidades experimentales tratadas igual, o sea, variaciones entre parcelas que recibieron el mismo tratamiento de fertilización. Y el error de muestreo, gamma sub i jk, sería variaciones entre los cuadros muestra dentro de una misma unidad experimental. ¿Bien? Es la variabilidad entre estos 3 datos que son de una misma unidad experimental, que tiene que ser equivalente a la variabilidad entre estos 3 datos, entre estos 3, y así, ¿sí? Vamos pensando en cada una de esas observaciones que corresponden a una misma unidad experimental, ¿sí? Los datos están agrupaditos de a 3, porque cada uno de ese conjunto de 3 identifica a una unidad experimental. ¿Cuántas unidades experimentales hay en este experimento? $30. 30. Que hay 5 tratamientos, 6 réplicas de cada uno. Ya dijimos que el número total de datos, que equivaldría al número total de unidades de muestreo, es 90. Porque hay 5 tratamientos replicados 6 veces y en cada una de esas unidades experimentales registré 3 submuestras. ¿Bien? Estos razonamientos que yo les hago son súper importantes porque entonces ustedes pueden darse cuenta si están bien orientados con el análisis, con el modelo que están proponiendo, si entendieron el experimento, ¿bien? Así que siempre traten de pensar eso. ¿Cuántas réplicas hay? ¿Cuántos datos tengo? Si esos datos son independientes o no. Todo eso sirve para encarar el análisis. Ok, entonces, según este modelo, tenemos que poner a prueba una hipótesis referida al efecto de los tratamientos, que se va a proponer igual que lo hemos hecho siempre, ¿sí? Que la media de rendimiento en grano del tratamiento 1 es igual a la media del 2, del 3, del 4 y del 5, o que alfa sub i es 0, o sea, no hay efecto de tratamiento, de fertilización, sobre el rendimiento en grano de cebada. Como hipótesis alternativa podemos poner que alguna de esas medias mu sub i es diferente, o también podríamos poner que alfa sub i es distinto de 0. También tenemos que poner a prueba una hipótesis referida a los errores. Lo que decimos en hipótesis nula es que la varianza de esos errores es igual, la varianza del error experimental es igual al error de muestreo.
En este caso en particular, lo que querría decir es que la variabilidad en el rendimiento entre parcelas con el mismo tratamiento de fertilización es equivalente a la variabilidad entre cuadros muestra dentro de una misma parcela. En esta primera parte estamos definiendo el error experimental, ¿sí? Esta parte estaría definiendo el error experimental. En cambio, esta parte, la variabilidad entre cuadros muestra de una parcela, es el error de muestreo, ¿sí? Como hipótesis alternativa, proponemos que el error de muestreo es menor que, la varianza del error de muestreo es menor que la varianza del error experimental. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos el análisis de la varianza, obtenemos un cuadro de ANOVA que tiene los términos que yo definí en ese modelo. Acá no está el modelo, lo voy a escribir de nuevo, y sub IJK es igual a mu más tau sub i o alfa i, no me acuerdo cómo lo habíamos llamado, pero no importa qué letra usemos, más epsilon sub ij más gamma sub IJK. Entonces tenemos 3 términos aleatorios en el modelo, que son los 3 que aparecen aquí. Cuando yo tengo que hacer un análisis de datos para un caso de submuestreo, le tengo que decir de alguna manera al programa que esos 90 datos que tengo, acá dice que n es 90, que esos 90 datos no son independientes porque tienen una estructura. Hay 3 datos que son de una misma unidad experimental, otros 3 que son de otra, otros 3 que son de otra. Entonces, para darle esa estructura, para indicarle al Infostat que existe esa estructura, es que utilizo esta nomenclatura, ¿sí? Tratamiento mayor UE es como defino a la unidad experimental. Entonces, este sería el error experimental y este que en Infostat aparece como error, el error de muestreo. ¿Bien? Esto está definiendo a la unidad experimental. Y por lo tanto, esto sería el error experimental y esto sería el error de muestreo. Todo eso lo tienen ustedes indicado en la cartilla teórica para que sepan entonces cómo se interpreta. Así que teníamos una hipótesis referida a tratamientos y una hipótesis referida a los errores. La hipótesis referida a tratamientos la voy a ver cuál fue el resultado de esa prueba, mirando entonces en la fila que corresponde a tratamientos. ¿Cuántos tratamientos había? 5. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad corresponde a tratamientos? 5 menos 1. El valor P que tenemos asociado a la fuente de variación tratamientos es muy bajo. Entonces, ¿qué diríamos? Rechazo la hipótesis nula referida a tratamientos. Es decir, que el tipo de fertilización incide sobre la cantidad de rendimiento que obtengo en la parcela. Y con respecto a la hipótesis referida a los errores, lo que tengo que hacer es mirar en esta fila donde está el error experimental. Y en esa fila del error experimental también hay un valor P, y según este valor P, ¿qué tendríamos que hacer con la hipótesis referida a los errores? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? No. No se rechaza la hipótesis nula, entonces la variabilidad entre unidades experimentales es equivalente a la variabilidad dentro de cada unidad experimental. Eso no es muy deseable, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos viendo es algo como en este esquema. Dentro de cada parcela tomamos 3 submuestras. Y lo lógico sería que estos 3 valores de rendimiento sean más parecidos entre sí que los valores de rendimiento de unidades experimentales tratadas igual. ¿Por qué? Por una cuestión de lógica, de cercanía, ¿sí? Se supone que acá las condiciones eran mucho más parecidas dentro de esta parcela que de un sector de esta parcela con respecto a un sector de otra parcela. Entonces, bueno, tendríamos que mirar en este ejemplo en particular cómo es que fue conducido el experimento y entonces por qué es que
es equivalente la variabilidad entre unidades experimentales con la variabilidad entre unidades de muestreo. No es que eso sea un problema, pero tengo que reflexionar qué es lo que pasó para poder mejorar la próxima vez que haga un experimento. Bien, como rechazamos la hipótesis referida a tratamientos, y la hipótesis decía que alguna de las medias es diferente, entonces tengo que hacer una prueba de comparaciones múltiples de medias para ver cuál de esas medias era diferente. Eso es lo que está expresado aquí. Como siempre, habrán visto cuando vieron los ejemplos, dice cuál es la prueba que se usó, qué nivel de significación se utilizó y cuál es la diferencia mínima significativa. En este caso, para que yo diga que la media del tratamiento 1, es igual a la media del tratamiento 2, o para decir que es distinta, tengo que evaluar cuál es la diferencia mínima significativa. Si una media muestral se resta una media muestral con otra media muestral y la diferencia supera este valor, entonces decimos que las medias son diferentes. Entonces, cuando comparo el tratamiento de fertilización 1 con el tratamiento de fertilización 2, ¿qué es lo que decidió, qué es lo que me muestra la salida? ¿Qué ocurrió con esas dos medias cuando comparo el 1 con el 2? ¿Son diferentes o son iguales? Son distintas. Son distintas, ¿por qué? Porque acá en la salida a uno de los tratamientos le asignó la letra A, al otro le asignó la letra B. Son letras distintas, quiere decir que mu1 es distinta de mu2. ¿Qué pasa cuando comparo mu2 con mu3? Mu2 tiene la letra B, mu3 tiene la letra C, por lo tanto son distintas. ¿Qué pasa cuando comparo mu3 con mu4? Mu3 tiene la letra C, mu4 también tiene la letra C. Entonces lo que me está diciendo ese test es que las medias poblacionales son iguales. ¿Bien? Esa es la forma de interpretar. Dijimos que cuando hacemos un experimento y tenemos submuestras, tenemos que calcular el coeficiente de variación para el error experimental y también para el error de muestreo. El Infostat, cuando nos informa aquí el coeficiente de variación, es el del error de muestreo. Aquí está calculado a mano el coeficiente de variación para... ¿por qué no coincide? No sé por qué no coincide. Habría que ver si no me confundí en algún cálculo. Parece que estuviera pegado a algo de otra cosa, porque el cuadrado medio del error experimental es 184,43. Sí, eso sí está bien. Y la media es 74. No sé por qué no coincide con esto, pero lo que hacemos es cuadrado medio del error experimental bajo raíz cuadrada, dividido la media general, y lo multiplicamos por 100 para que quede expresado como porcentaje. Y lo que vemos es que la variabilidad del error experimental es más o menos parecida al error de muestreo. ¿Bien? ¿Alguna duda con el ejemplo? Queríamos ver si el peso en grano es el mismo para cada uno de los tratamientos de fertilización, y de acuerdo a este resultado, lo que decimos es que si hay efecto de tratamientos, y vemos en esta salida cuál sería el mejor tratamiento. Si ustedes tuvieran que elegir cuál tratamiento o cuáles tratamientos de fertilización aplicarían si quieren obtener un mayor rendimiento. El C y el D, o el D. Los tratamientos están acá.
Los El tratamientos 4 y el se 5. llaman 1, 2, 3, 4, 5. El 4 o el 5. O sea, si yo quiero ver cuál es el mejor es el que tiene mayor promedio. Pero de acuerdo a esta prueba, ese se parece a este. Entonces, cualquiera de los dos tratamientos, el 4 o el 5, me daría mejores rendimientos. ¿Sí? Si tengo que elegir, elegiría el tratamiento de fertilización 5 y el 4. Porque los dos, según este test, tienen igual promedio. Según este test, mu para el tratamiento 5 es igual a mu para el tratamiento 4. Entonces, cualquiera de las dos sería igual, con cualquiera de los dos tratamientos de fertilización obtendría el mismo rendimiento promedio. ¿Alguna duda con esto? Pero hay una prueba esa de Tukey. Nosotros Sí. tenemos que hablar de todos los tratamientos, digamos. ¿Te referís a Hacer las cuando, comparaciones. ¿Cuál es mejor? Si tiene la das misma los letra o no. resultados de esa prueba? Sí, cuando hablamos, bueno, qué sé yo, que A y B son distintos, Ok. B y C son distintos, 2 y 3 son distintos, digamos. Podrías O sea, poner cada una de los resultados, pero también puedes hacer como una cosa un poco más general. Por ejemplo, yo para este caso en particular, lo que diría es que con los tratamientos 1 y 2 se obtienen rendimientos muy bajos, significativamente más bajos que con cualquiera de los otros, porque este tiene una letra que es A y este tiene otra letra que es B, que son distintas al resto de los tratamientos. Y también diría que los mejores tratamientos son el 4 y el 5, porque dan rendimientos promedio mayores y no se diferencian significativamente entre ellos. Y con eso es suficiente. No tenés que decir todas las comparaciones de a pares. Tenés que decir lo más relevante. Siempre uno habla de los extremos. ¿Qué pasa en un extremo y qué pasa en el otro? ¿Bien? bien. ¿Alguna otra cosa que quieran preguntar? Ustedes tienen en la cartilla teórica otro ejemplo, que es un ejemplo de un caso de submuestreo, pero bajo un diseño en bloques completos al azar. Lo van a entender perfectamente si lo miran, porque la única cosa que cambió es lo mismo que lo que vimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? Así que tienen ahí el ejemplo, está bien explicadito en la cartilla teórica, lo pueden ver. Y luego cuando hagan el práctico, comparar cada uno de esos casos con los casos que les toquen. ¿Bien? Podemos hacer un recreo y después vemos el otro tema. ¿Les parece? Son las 10:15, entonces a las 10:25 más o menos volvemos a retomar. ¿Sí? Descansamos 10 minutitos. Pueden tomarse un café, un vaso de agua, comerse una fruta y volver.